Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del derecho y del revés. Hoy tenemos el gran placer de tener un invitado muy especial, Jordi Amado. Jordi Amado es consultor y CEO de Amado Consultores y se ha dedicado a asesorar despachos profesionales. Pues ahora nos dirás cuánto tiempo, pero digamos que es la persona de referencia en España, te diría, o una de las pocas personas de referencia en España, en el mundo de los despachos profesionales. Te has dedicado, me consta, en cuerpo y alma. Muchísimas gracias por estar aquí para charlar de este tema tan interesante. Jordi, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a Jiménez Salinas por invitarme y brindarme la oportunidad, pues, de explicar mi experiencia en el sector de los despachos profesionales, ¿no? En el cual, pues, como proyecto propio, pues, llevamos desde el año 1996, ¿eh? Hay una segunda vida previa anterior, que, bueno, yo soy economista, que ejercí como asesor fiscal, pero esta ya no la cuento, ¿eh? O en todo caso, pues más adelante la puedo comentar, pero agradecido, pues también por estar aquí. Muy bien, pues óyeme, para conocerte un poquito más, vamos a tu historia, un poco de tu historia personal y cómo te inicias en este mundo, en este sector de los despachos profesionales, ¿no? Para entender un poco tus inicios. Muy bien, pues, bueno, yo como te he comentado, pues estudié económicas, y llegué al mundo de los despachos profesionales no por vocación, sino que en aquellos momentos, pues con apenas 24 o 25 años, pues empiezas a buscar trabajos y casualmente, pues los primeras oportunidades para trabajar, pues fue en asesorías, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, pues empiezo a formarme, a especializarme sobre todo en el ámbito fiscal, contable, y bueno, y ahí pues, desarrollo pues una trayectoria profesional de unos 10 12 años, incluso llego a ser socio de un despacho profesional y curiosamente por un tema también, porque mi socio, pues había una diferencia de edad muy importante, precisamente por un tema de falta de relevo y falta de carrera profesional, y veía que aquello no tenía mucho recorrido, pues en el año 1996 pues me desvinculo y ya me dedico y monto mi propio proyecto, ¿no? Eh, en principio, pues era algo como muy utópico en aquellos momentos, el decir, voy a ofrecer servicios a despachos profesionales, porque en aquellos momentos, pues era algo muy, muy extraño y a la vez muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero el paso de trabajar en asesoría, Sí. atendiendo a clientes y asesorando a clientes, a pasar a ser consultor de despachos, ¿cómo lo das? ¿Y cuál es la motivación? Es decir, la motivación, bueno, en primer lugar, mi primera etapa donde, bueno, pues ejerzo de asesor fiscal, etcétera, para aquella época, es decir, ya hacíamos cosas muy diferentes, ¿eh? Es decir, pues editábamos un boletín informativo, teníamos un servicio de consultas, que en aquellos momentos no había correo electrónico, era telefónico y por telex, ojo al dato, ¿eh? Luego aparece el fax y aquello era una innovación. Bueno, hay toda una serie de experiencias que ya ejercía como asesor fiscal, pero adquirí, pues, una experiencia quizá para la época un poco diferencial. Publicábamos libros de fiscalidad
Y bueno, y siempre tuve curiosidad y me fijaba mucho en los grandes despachos, ¿no? Pues sea Cuatro Casas, Garrigues, bueno, y que de alguna forma hay compañeros pues que trabajaban en grandes firmas donde el concepto de gestión, el marketing y todas estas cuestiones, pues tenía siempre mucha curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, por razones que ahora no vienen a cuento explicar porque me alargaría, pues bueno, me desvinculo del proyecto y monto pues un proyecto nuevo dirigido con muchos interrogantes a asesores y despachos profesionales. Y el primer servicio con el cual empezamos es un servicio de información jurídica y un servicio de consultas de segunda opinión, que en aquellos momentos, pues bueno, en el año 96, pues ya salimos con una página web, todo era por internet, bueno, y ese fue el primer servicio, pero ya con la idea de, bueno, de ir ampliando servicios de consultoría en temas de marketing. También coincide que la colaboración en aquellos momentos con Editorial CIS, que era, pues bueno, lo que es hoy en día Walters Kluwer, donde, bueno, pues confían en mí, en lanzar, pues, toda una serie de monografías sobre gestión de asesorías, que en un año, en año 96-97, pues, lanzamos de golpe 14 monografías de gestión de asesorías, que fue un éxito. Y bueno, y ahí empieza todo, ¿no? De alguna forma, pero el primer servicio, pues, era este, es decir, el dar un servicio de consultas de segunda opinión dirigido a profesionales, con un servicio de información por internet y boletín, y luego también formación de actualización normativa, ¿no? Y esa, dijésemos, fue el primer servicio que empezamos a dar, ¿sí? Consultas de segunda opinión o sea, la segunda opinión era a las propias A la los a la propios asesores que que efectivamente, buscaban una segunda confirmar su criterio. efectivamente, y todavía continuamos ofreciéndolo, lo tenemos certificado, pues, por AENOR, Ujú. damos servicio a colegios profesionales. Bueno, todo esto, pues, de alguna forma ¿Cómo? se ha consolidado mucho, pero en aquellos momentos, pues, era algo como bastante novedoso, ¿no? Porque, bueno, a veces iba con señores, ay, con señores, con asesores, pues, con 50 años, y yo, pues, en aquellos momentos tenía 28 o 30 años, y le ofrecía un servicio de consultas y me decían: "Oiga, que nosotros leemos el BOE, ¿eh? Claro, claro. Nosotros leemos el BOE, nosotros como de alguna forma sabemos, usted me va a dar un servicio de consultas, bueno, pues Pues sí, pues era sí, se ha dado". Y entonces había que rodearse y buscar, pues, colaboradores y profesionales, pues, que muy fiables y válidos tanto para. ¿Cómo, Jordi, cómo vas formándote esa red de clientes, esa red de asesorías? Porque Sí, me consta que tenéis una red de asesorías sí, sí, por es toda decir, España. sí, sí, nosotros, tenemos, pues, más de 1.100 asesorías de toda España, clientes de suscripción, y en todas las provincias de España tenemos clientes. Y luego, pues en nuestro CRM, base de datos, pues llegamos a más de 14.000 despachos, ¿eh? Es decir, que a lo largo de estos 28 años, pues tenemos una base muy amplia de despachos, asesorías, pues que han contratado servicios, han asistido a formación nuestra, bueno, y, y ese es nuestro foco y nuestra especialización, ¿no? Entonces, sí que ahora me desviaba. Es decir, ¿cómo llegamos y cómo captamos? Bueno, en principio parecerá sorprendente, pero era a través sobre todo, impactos de marketing directo, es decir, mailings masivos, Ujú. con telemarketing, y bueno, y así es como luego, pues, ya entra el correo electrónico, campañas, etcétera. Y luego tren, coche y Sí, maleta. sí, sí, claro, bueno, Pero tú también, has viajado mucho y sigues sí, viajando y sigo muchísimo. viajando, y bueno, y también desde los inicios, y lo continuamos manteniendo, es decir, hemos tenido, pues, un pequeño equipo de marketing, es decir, Claro. siempre hemos hecho telemarketing, he tenido
pues, y tengo pues comerciales, unas veces han funcionado mejor o peor, pero bueno, siempre lo hemos tenido. Y ahora, pues bueno, esto ha cambiado mucho con todo el tema de las redes sociales y todas las estrategias del marketing digital, porque bueno, pues es más fácil el mover el árbol, ¿no? Totalmente. Em, Podríamos decir que habéis contribuido, porque, corrígeme si me equivoco, pero este sector de asesorías, gestorías, despachos, es un sector súper atomizado. Súper Es un atomizado, sí. sector de hormiguitas, ¿no? O sea, Es decir, más del. cada vez menos, Sí, sí. ¿no? Pero Sí, cada vez históricamente, menos, sí, sí, pero a nivel estadístico global, por CNAES, asesorías fiscales, contables y jurídicas, pues diría, del 70 o 75.000, perdón, más del 70 o 75% del global, conjunto de asesorías, que igual pues estamos hablando de 140.000, 150.000, pues no tienen trabajadores, es decir, que son negocios son ellos unipersonales. uno, dos o Y tres socios, ¿no? Que trabajan es decir, que no tienen trabajadores y autónomos. son autónomos, Mm. sí, sí. O sea, que esto ya demuestra, pues, el grado de atomización que existe en el sector, ¿eh? Todo y que ahora, pues, en estos últimos años hay una concentración, ¿eh? Claro, es lo que te iba a decir, el grado de atomización y el potencial de concentración Sí. que existe, ¿no? Existe, sí, sí, efectivamente. Es decir, que el segmento, dijésemos, despachos medianos grandes, pues se va haciendo más grande y bueno, y también continúan habiendo entradas pues de nuevos profesionales o nuevas asesorías, menos que años atrás, pero el gap entre grandes y pequeños cada vez se está haciendo más grande. Es decir, los medianos cada vez se están haciendo más grandes, cada Ujú. vez hay una mayor concentración, que luego más adelante, si quieres, ya entraremos en este Sí, tema. ahora más adelante entramos en el tema de las transmisiones, ¿no? Em, hablamos de, porque en general entiendo que os habéis dedicado a asesorar en profesionalización de asesorías y despachos, ¿no? Tanto en la calidad de los servicios como en la organización interna, ¿no? Y En varios sí, es decir, he comentado antes, pues que bueno, el primer servicio, el punto de partida era el servicio de consultas, con un servicio de información diario, la formación, es decir, que esto de alguna forma, pues ya es un servicio estandarizado para ayudar al despacho, sobre todo a pequeños despachos. Los grandes es otra historia, en el tema del personal, ¿no? Para que estén formados, etcétera, aunque también los colegios lo ofrecen, etcétera. Y luego, con los años, pues todo esto lo fuimos, lógicamente, ampliando. Es decir, por una parte, pues también, y ahí tenemos muchos despachos suscritos a un servicio, que llamamos MK Contenidos, donde ayudamos a los despachos a elaborar sus boletines, sus newsletters, a aportar contenidos a redes sociales, a las webs, es decir, que en todo esto, pues también fuimos pioneros creando productos, ¿eh? Desde un famoso boletín del asesor, que fue un exitazo total, que esto lo hicimos a través de Editorial CIS, donde había un boletín personalizado, es decir, que de alguna forma hemos ido creando también productos de suscripción. El tema de directorios, también es otra actividad que realizamos, y luego está todo lo que es consultoría, ¿no? Que aquí pues hemos trabajado y continuamos haciéndolo, procesos de selección de personal, es decir, despachos pues que necesitan un fiscalista, un abogado, un buen abogado, etcétera, pues esto continuamos trabajando. Hemos sido pioneros en todo lo que es la implantación de la norma ISO o sistemas de calidad Ujú. en despachos, en temas de tecnología, en la elección de un software pues para un despacho. Bueno, es decir, temas muy variados, es decir, para ayudar precisamente a los despachos. Pero dijésemos, el discurso que lo aglutina todo, pues en definitiva,
que esto siempre lo comento, es que los despachos tienen que ir hacia un modelo, más empresarial, un modelo más empresarial. Y entonces siempre en charlas y tal, cuando me invitan en colegios y tal, siempre explico pues el modelo de circo, ¿no? Del negocio del circo, ¿no? Está el Cirque Soleil, ¿no? Que es un modelo pues que es estandarizado y lo pueden estar impartiendo pues aquí en Barcelona y en París y en Alemania el mismo modelo, lo replican, ¿no? Y ese es un modelo totalmente especializado y estandarizado. Y luego está el modelo pues de Charlie River o Charlie Chaplin, que es un modelo, bueno, pues puedes estar en Barcelona, pero no puedes estar en París a la vez, ¿no? Es decir, que solamente hay un modelo muy personalista, ¿no? Entonces, yo creo que los despachos, pues cada vez tienen que tender hacia un modelo más empresarial, ¿eh? Que de alguna forma hoy en día, y sobre todo en estos últimos años, es algo pues que de alguna forma por el sector ya está muy asumido, ¿eh? Y los mismos fabricantes de software, bueno, toda la fuerza de la digitalización, la inteligencia artificial, bueno, el cambio de los tiempos, pues nos está llevando inexorablemente hacia a ese modelo. Pero eso no quiere decir pues que no sea legítimo pues el despacho de autor y que quiera pues llevar sus clientes, pero es otro modelo, es otra Sí, todavía historia. Y bueno, y también pues es igualmente válido y digno como pueda ser el modelo empresarial, pero Todavía hay mucha creencia de que el servicio profesional, o mucha creencia, o se asimila mucho el servicio profesional al servicio más, bueno, más a medida, más personalista, más artesanal, ujú, etcétera, ¿no? Entonces, esto que decías de el aspecto de, o sea, el asimilar la profesionalización con el desligar, o sea, con hacer que el despacho sea cada vez más empresa. Y eso significa el desligar a la persona de la organización. A veces es muy difícil muy y difícil. nos encontramos que, pues eso, clientes, proveedores, empleados, o sea, hay un modelo de liderazgo y de gestión muy personalista. Y eso hace que muchas veces pues no esté profesionalizado el despacho. Sí, en esto, bueno, yo creo que es uno de los temas claves dijésemos, en lo que es la escalabilidad y el crecimiento de los despachos, ¿eh? Dijésemos, es una de las cuestiones. Yo siempre pongo un ejemplo que seguramente si alguno me escucha dice, ostras, esto lo ha repetido 10.000 veces, pero es un caso real y lo vuelvo a explicar, que es en una operación de compraventa de despachos. Pues bueno, llevaba un cliente y fuimos a visitar a un hipotético vendedor del despacho y bueno, y era un target ideal, es decir, era una asesoría con buenos clientes, cuotas muy altas cuotas para lo que es el sector y tal. Bueno, pues vamos a comer con el vendedor y el vendedor lo explica, pues bueno, y se hacen las preguntas típicas, oye, pues estos clientes, tal, ¿qué les ofreces? ¿No? Mi cliente le pregunta, ¿qué les ofreces? Y el vendedor le dice, con toda seguridad y orgullo y tal, le dice, yo les vendo confianza. Dice, bueno, pero está bien confianza, pero ¿qué tipo de servicios y tal? Y le vuelvo a repetir lo mismo, yo vendo confianza, ¿no? Bueno, yo no le di importancia a esta respuesta y tal, porque bueno, en principio hubo buen rollo, se explicaron las cosas y tal. Salimos y mi cliente, que era una persona con una visión muy empresarial del mundo de los despachos, me dice, Jordi, esta operación no la vamos a hacer. Yo digo, ostras, pero si las cuotas, los clientes son empresas, esto, lo otro, ¿no? Y él me dice, no la vamos a hacer porque este señor es insustituible. Ujú. Es como decir, ostras, este señor es un torero, ¿no? Esto tiene un arte, tiene una forma de hacer las cosas
y esto no lo podemos replicar, y esto, dice, tú sabes que nosotros vendemos servicios y aquí el tipo de cliente tiene un nexo y una confianza tan grande con este señor que esto es muy difícil, salvo que se quedase muchos años, es otra historia, ¿no? Entonces, siempre explico este ejemplo porque es muy real, ¿no? Es muy Bueno, lo vemos día a día, es decir, muchas veces hay un elemento inconsciente, una barrera inconsciente que es el profesional que dice, oye, el cliente me quiere ver a mí, ujú, ¿no? Me quiere ver a mí porque yo le doy esa confianza, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que ese me quieren ver a mí y me siguen queriendo ver a mí año tras año, al final es una limitación impresionante para el tema, pues eso, del crecimiento, etcétera, ¿no? efectivamente. Y luego hay bueno, mucha limitación en la capacidad de delegación, ¿no? Porque al final yo a veces discutiendo con compañeros que quizá están pues por su cuenta o tienen estructuras un poco más pequeñas y no acaban de entender em, pues cómo se consigue tener una empresa más que un despacho, ¿no? Les digo, oye, es que esa confianza se ha de repartir entre los integrantes del despacho. Sí, sí, No puedes aglutinar en una persona toda la confianza de los clientes y que el trabajo lo hagan los demás en la sombra. No, esa confianza a través de la delegación pues sí. has de ir con todo el equipo que poco a poco sean dispensadores de esa confianza y luego generar marca, ¿no? Y entre la marca y esa confianza en el equipo, no solo en una o dos personas, se consiga diluir esa concentración de confianza en una persona, porque si no, es que está Sí, abocado sí, a no crecer a no crecer totalmente. y a no tener valor para una posible transmisión. Transmisión, sí, sí, efectivamente. Es decir, que este es el modelo personalista, pues bueno, tienes a los clientes súper fidelizados, pero tienes un tope en el crecimiento porque tu horario o tu capacidad de horas y de dedicación, pues tiene un límite. Entonces, pues son despachos que, bueno, pues te puedes llegar a ganar la vida tú pues mediana bien, o muy bien, pero tienes un tope en el crecimiento y luego incluso también de cara al personal, a nivel de carrera profesional, bueno, Bueno, y a la propia jubilación de uno y mismo uno mismo, efectivamente, efectivamente. y a la dedicación, que le has de Sí, dedicar sí, muchísimas horas, eso etcétera, ¿no? es, sí, sí. Y ya te digo, hay esas barreras inconscientes de decir, oye, es que si yo no me quedo con esa confianza, parece que me estoy despojando de ese valor, ¿no? Parece que, bueno, pero te quedas con el valor de la empresa, ¿no? Que es casi más importante. Sí, pero esto sí, esto es a veces una crisis que a veces piensas: "Ostras, pues, mi especialización", porque al final todos los titulares, los que fundan un despacho, en principio empiezan porque son buenos asesores, han generado confianza, pero luego llega un punto, y esto es algo que lo tengo muy contrastado y siempre se lo pregunto a los directivos o clientes, pues, que tenemos que han conseguido escalar y montar un despacho con una estructura y tal, ¿no? Y de alguna forma es una pregunta que les hago, ¿no? Decir: "Oye, ¿tú en qué momento?". Dice: "Bueno, esto es un tema que he tenido muy claro y a lo largo de la trayectoria, decir, ostras, si yo, por ejemplo, pues me pongo enfermo o me pasa algo, es decir, es que me quedo sin nada, dice, entonces es mejor pensar en un modelo, es decir, que de alguna forma haya un segundo relevo o haya un núcleo duro o haya una serie de personas, pues que de alguna forma, pues esto lo puedan, me acompañen y puedan ayudarme en la gestión y que no dependa y al final pues es una delegación gradual que
vas delegando y bueno, y tu foco, y hay un trabajo tremendo simplemente en gestionar, en realizar otro tipo de actividades, en tener tiempo para pensar y bueno, y el crecimiento lo que te permite precisamente es ser independiente, que esto a veces lo independencia, pues para todo, ¿no? Para invertir, para elegir buenos o malos clientes, descartar, bueno, y para vivir más tranquilo para generar y hacer crecer un Final, negocio. al final, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que la profesionalización hace que el modelo de negocio sea más sostenible en el tiempo. Efectivamente. Entonces, siendo más sostenible y autónomo, como decías, eh, sí, sostenible por sí mismo el negocio, lo que te da es eh, la opción, digo yo, que en un momento dado, cuando el socio director, la socia directora, los socios o socias tengan una necesidad de o bajar un nivel de dedicación o jubilarse o dedicarse a otra cosa o lo que sea, pues puedan optar entre traspasar un punto más esa gestión a, a un tercero, pues más, bueno, que pueda sustituir ese papel o que pueda complementar ese papel de gestión, o bien, pues vender a un tercero, ¿no? Te da esa libertad de no tener que cerrar el negocio si no tienes al hijo, la hija, el empleado que te siga por una inercia casi casual, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, en esto estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que el modelo empresarial y cuanto más estructurado está el despacho con equipos, etcétera, y no hay una dependencia, dijésemos, de un único titular o de unos socios, pues esto es más flexible y más adaptable a cualquier escenario. Es decir, tanto para buscar una planificación, un relevo interno, como buscarlo fuera, un relevo externo Mm. totalmente. Ya. Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí entramos en el tema de las compraventas, ¿no? Me Mm. consta que el tema de compraventas, integraciones, asociaciones, ¿no? O fusiones de despachos profesionales, ah, bueno, te has venido dedicando a... Sí, de a- esta ha sido una de las actividades, pues quizá, que también a lo mejor le dedico más tiempo, ¿no? Porque, bueno, a veces este tipo de operaciones, pues es un tema de canas, de edad eh, y de empatizar, pues con el cliente, ¿no? Entonces, bueno, este servicio también nace precisamente a lo largo de estos 28 años, pues de una primera petición de un cliente, ¿no? claro. Que en su momento, pues dijo: "Ostras, Jordi, tú que estás metido y tal, pues mira, queremos crecer", y bueno, pues debe hacer 18 años, pues que hicimos O la sea, la primera petición fue de adquisición, no de venta, ¿no? de venta. Sí, 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 la primera. Y a partir de ahí, pues fue cuando poco a poco, pues fuimos entrando y bueno, y hoy es una actividad muy, muy importante porque, bueno, en estos 15, 18 años siempre ha habido despachos compradores, han habido despachos vendedores, pero sí que es cierto que en estos 5 últimos años, precisamente, pues con la entrada de grandes inversores o fondos de inversión, pues de alguna forma han dinamizado muchísimo pues el sector de los despachos en temas y en operaciones de compraventa, ¿eh? Y bueno, y también porque se ha cumplido un ciclo, es decir, todos aquellos asesores pues que entraron en los años 85, 86, montaron sus asesorías, pues ahora tienen una edad, pues que tienen, si no tienen relevo, Se tienen ganas de descansar un poco. tienen ganas de descansar y tienen que buscar Y no saben cómo, y no saben cómo hacerlo. Efectivamente, y tú les ayudas, ¿no? sí, Buscando intento.
o que puedas dejar el despacho de una vez o al menos Sí, sí. dejarlo de vez en cuando, ¿no? Esto no es broma, ¿eh? Sí, sí, esto me envió nada hace poco, ahora en Navidad, un cliente que precisamente se jubilaba y tal, que me daba las gracias, y dice, pensaba, y dice, Jordi, dice, te estaré agradecido toda la vida porque pensaba Que no me jamás, jubilaré. que jamás me podría jubilar. Digo, estic molt agraït, sí, 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 sí. Bueno, claro, es que, a ver, la carga desde de la misma forma que es un servicio que si se lleva de forma personalizada es muy personalista, hay mucha dependencia con los clientes, proveedores, empleados, etcétera, hay mucho compromiso. O sea, el hecho de decir: "Oye, me jubilo y cierro y despido a todos los trabajadores y tal", eso es un abismo. Entonces, es muy violento para alguien que lleva 30, 40, 45 años trabajando, decidir: "Oye, aquí, si no encuentro a alguien, tengo que cerrar todo esto", ¿no? Sí, sí, Porque sí. yo ya no puedo más, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues dijésemos, tomar esta decisión, pues es difícil, ¿eh? Hay algunos, pues bueno, que quizá pues esperan y lo hacen a lo mejor demasiado tarde, porque les gusta la profesión y es un tema, pues que es una forma parte vital de su vida, pero bueno, también yo creo que es un acto de responsabilidad, no solo pues por los equipos, sino por los clientes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que también a veces cuando me pongo a pensar, pues es una responsabilidad grande porque, bueno, pues esta persona que confía contigo, lo que quiere es que vaya a unas buenas manos, ¿no? Y Total. que trate bien a la gente, que trate bien a los clientes y bueno, y de alguna forma eso lo tienes que hacer bien, ¿no? Y bueno, y afortunadamente, pues a lo largo de estos años, pues quiero decir, las cosas han salido bien, y bueno, y también hemos aprendido mucho, ¿no? Es decir, a la hora de ensamblar y encajar operaciones y cerrarlas bien, pero bueno, continúa siendo, no es fácil, ¿eh? No es fácil, No es no es fácil, fácil. ¿eh? No es fácil. Hablando de las dificultades, hablemos de las diferencias entre traspasar o comprar o vender o integrar una asesoría o una gestoría a una firma de abogados, por ejemplo, o de economistas que no tengan esa recurrencia, ¿no? Marca realmente la recurrencia, la cuota, la liquidación trimestral, esa cuota mensual hace que sea un negocio mucho más estable a nivel de facturación, hace que los clientes sean más fieles o más reacios al cambio del proveedor. Em, Sí, es ¿cómo es tu decir, experiencia? esto que apuntas yo creo que es una diferencia significativa, ¿eh? Y la prueba es que sobre todo, al menos en cuando hablo de la entrada en estos, bueno, y no 5, yo creo que hace incluso algunos años más que algunos actores importantes, o potenciales compradores ya entraron antes en el mercado. Es decir, sobre todo se focalizan en el sector de asesorías, Asesorías por esto. precisamente por este motivo. Es decir, el hecho de que haya en el caso de asesorías, pues la mayoría, pues tienen toda una serie de clientes que están suscritos a unos servicios de recurrencia, de unas contabilidades, declaraciones, etcétera. Entonces, esto para un inversor o para un comprador, de alguna forma, aunque el titular, pues, de alguna forma se vaya, etcétera, bueno, con sus cautelas y sus periodos de permanencia, pues, da una mayor seguridad a la inversión y a la continuidad del negocio, ¿no? En cambio, pues una firma de abogados, claro, la facturación pues es más, hay más variabilidad, hay una dependencia más de unas personas y entonces, bueno, aunque es un fondo de comercio, pues ahí por ejemplo, los fondos de inversiones, pues tienen, bueno, tienen más, entre comillas, más miedo a la hora de invertir, salvo
es decir, que haya un periodo de permanencia de más años y de continuidad, dijésemos, de los socios fundadores para tangibilizar ese fondo de comercio, o hipotético fondo de comercio de clientes, que bueno, pues que son despachos de abogados que llevan muchos años y más o menos manteniendo la facturación, pero es decir, si desaparecen los socios al día siguiente, pues esa facturación no, No se cae, la sí, sí, no se cae, sí, no. quiero decir que es un tema, pues, que dijésemos que quizá esta es la diferencia Más relevante, más sí. relevante, ¿eh? Mm, Sí, quizá en asesorías, quizá hay algo menos de margen, pero hay mucha seguridad en la inversión efectivamente. y mucha certidumbre en la valoración también, ¿no? Y quizá en servicios profesionales más de no cuota, pues hay quizá algo más de margen, pero más riesgo, Más ¿no? riesgo, Más riesgo y más dificultad en ese cambio de de manos, manos. más fragilidad. Tiene que haber una confianza eh, muy marcada entre vendedor y comprador, entre, bueno, Sí, sí. de, Es decir, la prueba es, bueno, los grandes despachos de abogados, pues, que aparecen en el ranking de para poner un ejemplo, ¿eh? Los más grandes firmas de abogados, pues, que aparecen en el ranking de expansión, etcétera, toda la vida, es decir, han estado, no diría comprando, pero integrando, ¿no? Es decir, que han crecido vía ese- integraciones, pero no compran. Es decir, que, bueno, integran un despacho con la unidad productiva, trabajadores, etcétera, y en todo caso te pagan a la salida, ¿no? Ujú. Pero como socio, como tal, pero, bueno, y esa es una fórmula, pues, que, dijésemos que es la que funciona, pues, para integrar abogados. Y en cambio, pues, para asesorías Es de es sí, diferente, ¿no? sí. Es decir, puedes valorarlo, lo puedes tangibilizar, más o menos, también tiene sus riesgos, ¿eh? Pero pero es más controlable, ¿no? Claro, es diferente incorporar un equipo, pues, de abogados que están en plena actividad a un despacho boutique, de abogados que los socios quieren precisamente en un periodo relativamente corto, pues, ya dejar, dejar de estar al 100%, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces esto, bueno, yo diría que esta es los matices o las grandes diferencias, sí, sí. Temas de valoraciones, criterios de valoración. Hay algún, a ver, en otros sectores, pues bueno, son criterios pues de multiplicador de EBITDA. Hay criterios muy marcados, pero principalmente hay diferentes criterios, pero principalmente es el multiplicador de EBITDA. En este sector también se habla de porcentaje sobre ventas, ¿no? Anual. Ujú, sí. Es decir, el tema, esto es una pregunta que siempre bueno, me la plantean, ¿no? Entonces, sí que en el sector de asesorías, bueno, y a veces también en las firmas de abogados, cuando se hace valoraciones, etcétera, aunque, se hacen valoraciones y tal, pues normalmente siempre se cita una referencia, ¿no? Que dice, bueno, pues el coeficiente, este despacho, ahora pongo un ejemplo, ¿no? Pues vale, eh, 1 año de facturación, coeficiente uno, ¿eh? Ujú. Y bueno, y todo el mundo, pues, pero bueno, esto de alguna forma era un criterio que se seguía o siempre se ha seguido y se continúa siguiendo, ¿no? A nivel de referenciar el valor versus un coeficiente sobre facturación, es decir, pero siempre el comprador, pues lógicamente a la hora de decir, oye, te aplico un uno, te aplico un 0,5, te aplico 1,2, los compradores ahora y antes, es decir, siempre miraban la rentabilidad, ¿no? Claro, La claro. rentabilidad o su rentabilidad, ¿no? Es decir, oye, yo este despacho lo integro aquí, pues tiene toda una serie de gastos que no tendré, el titular, pues ya no tendrá esta retribución, tendrá la otra, optimizaré por aquí, esto me puede dar un margen, oye, pues pago
un Sí, esto lo año amortizaré en tal, X tiempo, un ¿no? año de facturación y tal, ¿no? Entonces, bueno, y esto continúa siendo aplicable, y al final, pues, lo referencias en base a ese resultado, ¿eh? Lo que ocurre que con la entrada de los fondos de inversión, pues, sobre todo pero también en las inversiones que se han hecho en firmas de abogados, a lo mejor con matices diferentes en los periodos de pago, etcétera, etcétera, pero al final pues acaban cogiendo un evita y lo acaban Ya, multiplicando por un coeficiente, ya. ¿eh? Y al final pues no hay tanta divergencia, si lo multiplicásemos este resultado que da con el anterior cuando se valoraba por un coeficiente uno o por un Ujú, coeficiente tal, ¿no? claro. Es decir, que, Jordi, ¿cuáles son los principales motivos que ves de intención de venta? bueno, los motivos de intención de venta principalmente, eh, en la mayoría de ocasiones es un tema de relevo y de cansancio, ¿eh? O sea, este podríamos decir que es el motivo principal. Quizá lo que sí que añadiría, que es algo que me estoy encontrando en estos últimos años, es que cada vez hay más vendedores, pues todavía relativamente jóvenes, Ujú. con 55 años o, o 58, es decir, que incluso hijos de de titulares Sí, sucesores, preparados, sucesores segunda de generación, segunda generación, ostras, que el padre, pues, ya quiere salir que no y quiere seguir el modelo del padre. y no quiere seguir el modelo del padre, ¿no? Y como digo, profesionales, pues, con una cierta que todavía les queda recorrido, pero que no tienen relevo, que dicen: "Ostras, oye, yo el futuro estoy cansado y me planteo", dijésemos, Otro modelo de una vida. venta. Pero ese es el el principal motivo, diría que es este, ¿eh? Y curiosamente que a veces, bueno, pues, por dificultades económicas y tal, bueno, hay despachos, pues, que a lo mejor no son muy rentables, es decir, pero lo que sí que se puedo decir es que en general el despacho, la asesoría y tal es muy resistente, es decir, que yo pocas veces, eh, me he encontrado que sea por una dificultad económica, es decir, que el principal motivo es cansancio, em, bueno, alguna vez también, pues, por temas de salud, o sea, que Sí, que dices: "Ostras, hacer. pues tengo que tal", ¿Y alguna venta con permanencia? Es decir, oye, yo vendo porque no quiero desligarme de la gestión, pero me quedo trabajando. ¿Esto sí, sí, existe? sí, 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 esto existe y ya digo, es decir, por ejemplo, estos profesionales con 55 años o jóvenes, es decir, ellos plantean una venta, pero es para, Se pueden quedar que se 5 puede o 10 años. sí, sí, trabajando, ¿eh? O Mm. sea, que en este sentido esto se da. Y curiosamente, pues para algunos compradores, el hecho de que permanezcan muchos años el titular o bastantes años quieran quedarse, para algunos es un elemento positivo. Es decir, porque Bueno, es una seguridad. es una seguridad, les da una tranquilidad de decir, oye, pues sí, ya me parece bien. O sea, incluso a veces, pues se quedan hasta con una participación minoritaria, Claro. y luego se la acaban recomprando en la salida. Es decir, que bueno, hay diferentes fórmulas y esto, cada vez es más habitual, ¿eh? Es más habitual. Jordi, ¿cuáles dirías que son los principales o los más comunes motivos de que se caigan las operaciones? Que se caigan las operaciones, que se caigan las operaciones. Bueno, yo destacaré uno, que influye bastante, no es el definitivo, pero influye bastante y siempre lo remarco, em, que es muy importante. Y esto puede pasar en la parte vendedora, puede pasar en la parte compradora, ¿eh? Y es a veces la falta de agilidad y de continuidad en el proceso negociador. Es decir, uno, Eso en el fondo son dudas, quizá, ¿o no? dudas, du
A Si ver, uno tiene interés, ¿no? no, Si uno tiene interés. sí, no, pero hay de que es que aun teniendo interés, es decir, lo que comentábamos Son ritmos distintos, ¿no? son ritmos distintos y a veces lo que comentábamos, aquellos despachos personalistas, que son personas, es decir, tienen un día a día Ya, no tienen tiempo, ¿sabes? tan intenso que a veces, pues, a la hora de entregar la información, a la hora de reunirse y tal, es decir, Es aquello, no tengo tiempo de jubilarme. Sí, sí. y entonces esto, estás, pues, igual has generado una confianza de 10 al inicio y tal entre las Claro. partes, Y y luego, luego pues, con la interrupción de esto, lo otro, tal, pues a veces, esto perjudica todo el proceso, ¿no? Y a veces, pues, caen, quizá, pues, al principio a lo mejor no se han definido bien expectativas, tal y cual, eh, otras veces, pues, se ha dicho, eh, cosas vagas y luego al final, a la hora de la verdad, se cambia la película y la otra parte dice: "Ostras, pues dijiste". Entonces, sí, errores de información, ¿no? errores Malinterpretar información. interpretadas y tal, ¿no? Entonces, Yo pensaba, ¿no? sí, entonces, yo creo que esto es importante. Cada vez, pues, lógicamente también hemos aprendido más y luego a la hora de acometer una operación, pues, siempre, bueno, Se sientan las bases claras, se ¿no? sientan las bases. También, es una pregunta que siempre hago de cajón, me dice: "No, no, pero yo de valoración no lo sé", ¿no? Y digo: "Bueno, no, no, aunque tú no sepas nada, dime tus expectativas", porque Claro, todo el mundo tiene unas expectativas. Digo: "Y en función de lo que me digas, te diré si te puedo ayudar o no", ¿no? claro, claro. Y eso, también es muy importante acotarlo y definirlo, ¿no? Porque, bueno, al final el mercado es el que es, ¿no? Y sobre todo ya cuando se han realizado, pues, muchas operaciones y tal, pues, quiero decir, está muy 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 referenciado y para llegar a un final feliz, pues, te tienes que mover en esos parámetros, ¿no? Mira, hoy mismo estaba en una reunión con un empresario que quería vender su empresa, ¿no? Entonces, eh, le he hecho unas cuantas preguntas para saber y constatar si realmente, porque vende precisamente, es una empresa industrial, pero vende precisamente porque no tiene relevo. Y dice: "Hombre, yo no vendería, pero claro, si me pasa algo hoy, es que esta empresa no vale nada porque es muy personalista", ¿no? Entonces digo: "Vale". Entonces entonces me dice: "Hombre", a mi pregunta de: "¿Estás convencido de que quieres vender?", y le digo: "O al día siguiente te vas a deprimir", porque hay empresarios, yo he visto empresarios que venden y al día siguiente están deprimidos y se les cae todo, porque lo dedicaban todo, ¿no? Y me dice: "Mira, yo no quiero vender, pero he tomado la decisión de vender porque soy mayor y porque sí. Y además, y dice, y no me voy a deprimir porque tengo un montón de cosas por hacer, porque tengo muchas empresas más. Y entonces me voy a dedicar a hacer inversiones por otro lado. Y digo, vale, perfecto. Pues ya está. Sí, esto yo creo que es importante también, pensar en el día después. Bueno, y luego con respecto a todo lo que comentábamos anteriormente, bueno, pues tú esto también lo conoces porque vosotros habéis hecho Sí, integraciones, ¿no? nosotros hemos hecho una integración contigo además Lo has vivido, ¿no? O sea que y, y eso ha sido un proceso de aprendizaje importante, lo está siendo, pero bueno, muy contentos y esto nos lleva también a el tema de que hay un aspecto personal, un tema de cultura y un tema de confianza. Si no quieras que no, al final es una negocia primero, son servicios personales que aunque le demos mucha profesionalización, al final tiene un componente personal. Luego, las personas implicadas en la negociación, como en cualquier compraventa de otra empresa, son personas y tienen sus formas de ser y sus expectativas, sus temores y, y sus experiencias pasadas, ¿no? Y sus anhelos futuros. Entonces, eso o hay feeling o no hay feeling, ¿no? efectivamente. Tú que eres celestino de despachos profesionales, ¿no? O hay feeling personal, ¿no? O se construye esa Sí, confianza. esto es muy importante ya, pues bueno, siempre en las primeras reuniones, pues ya se vislumbra si hay química o no, ¿no? Y bueno,
y al final, pues es algo natural, ¿no? Pero lo que sí que destacaría es que sobre todo los despachos compradores, o los despachos compradores que lo hacen muy bien, es decir, son los líderes o socios o las personas que lideran estas operaciones en general, y cada vez esto me encuentro más, son personas que venden muy bien su proyecto, venden muy bien la confianza. ¿Por qué? Porque han integrado operaciones con éxito, y esto es algo que se retroalimenta, ¿no? Y entonces, pues, y eso siempre lo digo, aquel despacho pues que ha comprado, si más o menos pues ha salido bien y tal, que pocas veces yo no me he encontrado, en ninguna operación pues que haya sido, ha habido pequeñas cosas, a lo mejor en alguna, pero si sale bien, es decir, en 2 años, 3 años, vuelve a intentarlo, y es un ciclo que no para, ¿eh? Y todos los grandes despachos están en diferentes operaciones, negociando, porque, bueno, no las vas a cerrar todas, ¿no? Y unas caen, otras no, pero esto bueno, es una característica que cualquier titular de un despachos pequeños, medianos, siempre debería ser una función, de él. Es decir, debe tener tiempo, pues, si surgen oportunidades, un compañero o un amigo, pues para tener tiempo, para tener fuerza, dijésemos, para buscar o intentar cerrar oportunidades, porque el crecimiento inorgánico, es decir, el orgánico es importante y no se puede olvidar, y es una disciplina que el despacho pues la tiene que ejecutar de forma prusiana, ¿no? Pero bueno, es un crecimiento pequeñito al final, ¿no? Y lo que realmente te pasa a otra liga, a otra dimensión, pues son los despachos que han podido integrar, pues, negocios, fondos de comercio, porque de alguna forma estás adelantando el crecimiento como mínimo de 5 años, ¿no? Entonces esto es algo, pues, de cajón. Y luego también, y eso es una característica, que los clientes suelen ser muy fieles si lo haces bien, a los despachos, y para crecer, pues es muy difícil la captación. Siempre el crecimiento orgánico también es muy a medio plazo, largo plazo, es decir, bueno, Pasa que es cierto lo que decías, que si estás más habituado a integrar, pues tienes más facilidad para vender el proyecto, etcétera, ¿no? Pero, o a convencer, pero, pero hay formas de integrar. Yo creo que cada organización tiene o pone la intensidad en unos aspectos, o pone eh, tiene un ADN, ¿no? Mm. Tiene una personalidad. em, para esa organización son importantes una serie de aspectos. Tiene un nivel de riesgo, tiene un nivel de ambición, tiene una cultura interna, Sí. un ambiente de trabajo, unas políticas internas que han de más o menos cuadrar con el despacho que a integrar, ¿no? O con la persona integrar. Esto Y son esos valores que yo me refería, ¿no? Sí, esto es verdad. Es decir, bueno, pues las personas o profesionales que de alguna forma intervienen en este tipo de operaciones tienen un sexto sentido, un olfato, que a veces en ciertas negociaciones, oportunidades, pues dicen: ostras, con esta persona no me voy a entender al minuto, y se ha terminado la negociación, ¿no? Por eso que tú dices, la cultura, el tal, la forma de ser, detalles, pues, de la política que han seguido con los recursos humanos, Claro. en Ujú. fin, Sí, que no cuadran con la no forma de. cuadran. Dice: esto no encajará, no lo adaptaremos, ¿no? Porque luego al final, bueno, pues de alguna forma el que integra con prudencia y con estrategia y tal, pues al final impone su modelo, y te tienes que adaptar, ¿no? Pero claro, hay determinados despachos o personajes, entre comillas, que estos no lo cambias ni vamos, ni en 3 vidas, ¿sabes? Claro, sí, hay gente bueno, que no es absolutamente imposible de moldear, ¿no?
es impermeable a Porque nuevas esto influencias. me he encontrado, si despachos, pues, a lo mejor pequeños y se integran y tal, pues, que es muy respetable pero a veces, pues quieren dar lecciones, entre comillas, pues, a lo mejor un despacho, ostras, pues que es un caso de éxito integrando, creciendo y tal, y a veces, pues, bueno, pero esto es normal y es humano. Bueno, son esos egos que decíamos, esa psicología, pues que cada uno la vive. Es humanidad, sí, sí. ¿Cuál dirías que es el porcentaje de este tipo de operaciones, contándolas todas, asociaciones, integraciones, Mm. compras, que se llevan a cabo, de las que llevas aproximadamente y que se caen? Ah, Por curiosidad. que se caen. Bueno, y yo creo Bueno, que que se caen o que se llevan a término. O sea, sí, o que se te cual. No, a nivel de es decir, el hará esto lo tenemos medido, ¿eh? sí, Lo que aproximadamente. pasa que ahora no lo A tengo ojo de buen cubero. sí, sí, no, ahora no lo tengo actualizado, pero el dato, pero sí que lo tenía, pues, hace 5 años atrás, ¿no? Entonces, el porcentaje de éxito de cerrar operaciones, pues, venía a ser de todas las que se llevábamos, pues, del orden del 30-35%. Estás de 35, o sea, la 30-35. mayoría se Te estoy caen. hablando, sí. No, pero actualmente, este ratio puede estar perfectamente en el o sea, yo decía que caían, es decir, caía un Sí, 70%, sí, sí. un 70%. Ahora quizás se ha Ahora invertido. ahora quizá, pues, es un 40 o ¿no sabes? Diría un 60%. Yo creo que las cerramos afortunadamente, con éxito, porque también la experiencia, el Claro. perfil, bueno, pues, de Y tu alguna filtro también derivado de esa experiencia. a base de fracaso, pues también hemos aprendido, ¿eh? Entonces, yo creo que ese porcentaje, pues, ha variado, sí, sí. Muy bien. ¿Qué consejos darías a, a un titular o una titular de un despacho, pues que pueda tener una plantilla pequeña de 4 o 5 empleados, o 6 o 7, no sé, pero que diga, ostras, no sé si crecer, si asociarme, si quedarme como estoy, si vender, que está en aquel punto de madurez que dice, no sé hacia dónde voy, ¿no? Bueno, yo creo que esto también depende de las edades y tal, ¿no? Y las situaciones, pero alguien que monta un despacho, alguien que monta un despacho y es joven o que a lo mejor sale de una gran firma y monta un despacho, es decir, yo lo que de alguna forma sí que le aconsejaría es, bueno, que sea ambicioso, es decir, en el planteamiento, en el planteamiento y que piense, aunque sea pequeño, que con sus medios y tal, pues intente actuar como bajo un modelo empresarial, ¿eh? Aunque digas, ostras, pues oye, tengo 4 personas, tal y que cual, pero que siempre piense en un crecimiento, es decir, no la típica mentalidad que me estoy encontrando, también con profesionales, y yo creo que esto antes no pasaba tanto, que dicen, ostras, no, yo tengo 4 clientes, me gano bien la vida, no quiero saber nada de personal, estoy bien. Entonces, bueno, me parece muy bien, ostras, pero la experiencia me dice que tener 5 clientes es fácil que Es en un 5 lío. años te caigan 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no estás entrenado a crecer, no estás entonces, esto yo creo que es un riesgo y me encuentro muchos profesionales, pues, que se ganan la vida con estos clientes, tienen pocos y no piensan en un modelo empresarial. Yo creo y más cuando, pues, tienes recorrido, tienes años y tal, que seas ambicioso y que siempre pienses en crecer, ¿no? En crecer, en ir acompañado
dar juego a la gente, delegar al máximo y bueno, y siempre pensar en avanzar y crecer, ¿no? Es decir, el crecimiento, es decir, no es algo que no se puede discutir, porque yo a veces me encuentro y que no, lo importante es ser rentable. Sí, es importante que es rentable, pero bueno, si no creces, al final, quiero decir, la optimización de costes y tal tiene un límite, ¿no? Es decir, si al final no inviertes en tecnología, no inviertes en el personal, no inviertes, dices, hostia, Sí, lo que pasa que yo pero es difícil, ¿eh? es muy personal, porque hay gente que por personalidad no quiere crecer absolutamente, o sea, no le hables de crecer. No, ni delegan cero, es decir, porque Y no le exacto, y delegar ya se supone lo tiene que supervisar todo, lo tiene que hacer tal, y y esa es la zona de confort suya, ¿no? bueno, Entonces, sí, es muy respetable. pero bueno, pero a veces es su forma de ser, es decir, estas personas no las vas a cambiar y tendrán el modelo de despacho que tendrán, ¿no? Y entonces ya es un tema, pero bueno, en esto Y luego hay otro tipo de discurso que a mí me llama la atención también, no, yo lo que quiero es llegar a el pasito siguiente, ¿no? El escalón siguiente que está muy cerca, y entonces ya ahí mantenerme ya de por vida, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, no, es que, vamos, yo bajo mi humilde opinión, pero una empresa nunca está estable. no, O sea, o sube o baja, sí, sí, asusta baja. no está estable. Entonces, buscar la estabilidad total es imposible. Entonces, ese confort psicológico de no tener que decidir nunca nada más, no existe. Eso no No existe, existe, es una eso utopía. no existe, no, al igual que el tema de la perfección, ¿no? Aquel que, pues, ostras, y si no, es que esto no, todavía no, La excelencia, la y si no, y esto a perfección. veces con el personal, ¿no? Pues también decir: "Oye, pues, esto ya está bien, tú, no le demos más vueltas porque, bueno, primero la perfección es cara y tampoco existe", ¿sabes? Es decir, que podríamos estar siempre, Y em, luego hay un tema relacionado con esto que dices que no hemos tocado, que es la crisis de talento que por el cambio de valores de las nuevas generaciones, ¿no? sí, ahora, El trabajar de sol a sol, porque sí, y por labrarse un futuro, ya ha dejado de estar de moda. esto Esto ha pasado a la historia. sí, sí, esto ha cambiado. Y bueno, en los procesos de selección esto cada vez lo vemos más, ¿no? Y bueno, de los temas, incluso los grandes despachos lo que comentan, ¿no? Que dice, bueno, realmente el problema o el reto no será captar clientes, el reto El reto es captar. encontrar personal. Y esto, pues en países, bueno, de Europa o Alemania, tal y cual, o sea, esto me explican que en procesos de selección, que aquí en España todavía, no pones un anuncio y te viene gente, ¿no? Te vienen varios y tal, pero se ve que en estos países, para auditores, contables y asesores, o sea, no se presenta a lo mejor uno o nadie, ¿no? O sea, entonces es muy difícil el tema y cada vez lo será más. Yo creo que el reto ha cambiado. Cuando yo empecé, todo estaba centrado en captación de cliente. Sí, sí. Ahora mismo, está derivando y ya el cliente, digamos, bueno, Sí, es decir, en la es medida importantísimo, pero en la medida que creces y tienes una estructura, si das el igual buen ya tienes servicio, el eso cliente quiero decir, también inviertes, pues, en marketing, y entonces tienes una entrada natural de mm, captación, tienes tu sistema y ya te van entrando, es decir, se trabaja pero en cambio sí, el activo, personal, del como no lo cuides y no tal, es ser Alongüides, tal, bueno, todas estas cuestiones, pues sí, sí, cada vez son más importantes y es una dificultad, ¿eh? Es un reto, sí, sí. muy bien. Oye, pues bueno, Jordi, podríamos estar hablando aquí horas y horas tú y yo, pero ya parecería un poco endogámico esto. Sí, Yo creo bueno, que hemos repasado un poco aspectos relevantes.
podríamos otro día hablar de temas quizá más concretos y sacarle más detalle. Pero bueno, yo creo que por hoy agradecerte mucho tu tiempo, compartir todas tus experiencias. Sé de buena mano que disfrutas mucho con tu trabajo y eso es un placer. Así que También lo sufro, también lo sí, claro, eso. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ti, ¿eh?